Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Bienvenido de nuevo una semana más, un capítulo más, para avanzar en ese progreso hacia la libertad financiera y hacia esa educación financiera, que precisamente es el tema del que vamos a tratar hoy y en el que, bueno, pues ya llevamos mucho tiempo recorriendo ese camino juntos. Antes de nada comentaros que si no lo he dicho en alguna otra ocasión, quiero pensar que sí, pero bueno, nunca es tarde para volver a repetirlo, que para muchos de los usuarios que ya lleváis desde el principio, he de daros la mala o la buena noticia, según como considere cada uno, de que estamos muy cerquita ya de cerrar, de terminar, de acabar el podcast Finanzas en un Ibiza. Y es que, como muchos ya sabréis, cuando empecé con esta idea, que quien la haya comenzado desde el origen sabe que, pues bueno, di un poco ese giro de 180 grados para iniciarme un poquito más en profundidad en este camino de las finanzas personales y de la educación financiera. Luego, por supuesto, pues vinieron muchos proyectos detrás, vino la página web librosdefinanzas.net, vino el ebook Finanzas y obviamente hay otro en camino. Y aún así, con todo y con eso, el objetivo cuando comencé, ¿no?, con Finanzas en un Ibiza, esa idea, ese proyecto que surgía dentro del coche, en ese espacio en el que yo me tiraba muchas horas día a día, quise ponerle una fecha de fin, porque al final, como toda meta, como todo objetivo, la diferencia entre un sueño y una meta está muchas veces en fijar una fecha, y yo sí que quería plantearme esa constancia de trabajo para llegar a las 52 semanas publicando contenido. Y de hecho nos hemos distendido un poquito más en el tiempo. Empecé a grabar el podcast en marzo y seguramente terminé de publicarlo de cara a junio del año siguiente. O sea, todo esto empezó en 2021, pues estaría próximo a terminar en 2022. Y era algo que, bajo mi punto de vista, es necesario. Como os decía, ponerle fecha de fin a muchos de nuestros objetivos, al final nos condiciona, nos obliga a tener esa, pues digamos, como ese orgullo de decir, me he propuesto esto y he de terminarlo. Y en este caso, pues bueno, esas 52 semanas que generalmente tiene el año, terminarían de cara a poquitos capítulos que nos quedan. Y bueno, como muchos ya sabréis, quien esté escuchando este capítulo, haya visto un poquito el título, estaríamos hablando de que ya nos quedan menos de 10 episodios. Esto no deja, obviamente, que hay mucho contenido todavía por exprimir. De hecho, hay alguna entrevista que va a salir en estos últimos 10 capítulos que a mí me parece muy potente, sinceramente. Y evidentemente estoy trabajando para conseguir también traer a gente que ya tenga un bagaje y una experiencia importante en esto de las finanzas personales, de las inversiones, del ahorro. Y espero todavía poder daros alguna sorpresa más. Si no, ya os digo que todavía quedan capítulos que veréis más adelante que para mí, personalmente, o sea, ya sabéis que primero me dedico a grabar el podcast, luego a publicarlo, editarlo, etcétera, etcétera. Y os adelanto que sí, que ya hay una que por lo menos a mí particularmente estoy expectante porque salga más adelante. Pero bueno, vamos a empezar a centrarnos en el capítulo de hoy. Y en concreto, quería dedicarle un pequeño espacio dentro del podcast a la educación financiera. Y además, en estas últimas semanas ha habido como una serie de circunstancias que incluso me han hecho reflexionar, si cabe todavía un poquito más, acerca de este paradigma de la educación financiera. Porque, como muchos ya sabréis, es la asignatura pendiente que muchas veces ha quedado por parte del sistema educativo. Desafortunadamente nadie nos enseña cómo ahorrar o cómo invertir o qué es un plan de pensión o incluso qué es la inflación, algo que
desafortunadamente en la vida adulta, lo digo por si hay alguien un poquito más de estas nuevas generaciones, ya no sé ni por cuál vamos, si es la generación Z o la generación Y, la que corresponda, que todavía no se haya aventurado en el mundo laboral, va a ver que, bueno, pues tristemente, y como comentaré en esta entrevista que ya os digo que está pendiente de salir un poquito más adelante, nadie nos enseña qué es un contrato laboral muchas veces. Ojo, si alguien por lo que sea ha hecho un grado o una carrera en derecho laboral, evidentemente va a saber lo que es un contrato laboral, pero muchas veces salimos a un mundo profesional en el que esa información no la tenemos. ¿Y qué pasa? Que sí o sí nos va a condicionar en nuestro día a día, porque vamos a terminar haciendo nuestra declaración de la renta, pagando una serie de impuestos que muchas veces vamos a desconocer incluso por qué los pagamos, incluso a por qué van destinados. Y me parece que, bueno, es una pieza que, al igual que otras muchas sí que se trabajan en el sistema educativo, pues bueno, una asignatura de educación financiera no estaría mal. Sí que es cierto que se dejan ligeras pinceladas en algunas otras asignaturas del sistema educativo, pero no se llega a profundizar como sería necesario, y más como en algo que nos condiciona día a día. Igual que soy de los que comparte la opinión que a lo mejor hablar un poquito más de temas relacionados con la nutrición o con la alimentación saludable deberían ser más necesarios, y dejar, pues, yo que sé, a lo mejor esto puede generar cierto debate, ¿no? Porque habrá gente que diga, pues es que es mi asignatura favorita, pero a lo mejor hablar de la filosofía de Sócrates, Platón, aunque es muy interesante, y ojo, quien se quiera formar en ello, bienvenido sea, pues bueno, creo que igual de importante puede ser la salud, la nutrición y, en el caso que nos corresponde hoy día, las finanzas personales y la educación financiera. Entonces sí que opino que hay ahí cierta carencia y quería hablar un poco de eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Como a fin de cuentas, lógicamente, pues también como creador de contenido, me expongo en las diferentes redes sociales a compartir todo lo que yo he ido aprendiendo sobre esta materia, y lo dicho, sin ser un experto, simplemente soy un usuario más que ha querido aprender a cómo utilizar, manejar y optimizar su dinero. Me he encontrado que muchas veces es un tema que genera cierto escozor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ya sabéis que en la página de librosdefinanzas.net intento exprimir muchos de los libros que ya han pasado por mis manos, y luego eso lógicamente lo condenso en un artículo, y aparte en las diferentes redes sociales saco contenido en base a ello, saco pequeños tips, saco pequeños consejos. Y últimamente, por eso os digo que he tenido que darle una vuelta de tuerca a la reflexión que quería haceros hoy, me he encontrado que muchas veces me llega la crítica. Ojo, la crítica no es ni buena ni mala, simplemente una circunstancia más, pero me choca cómo algo que yo genero de forma altruista genera ese problema. ¿Qué sucede? Que el dinero, siendo algo que nos condiciona a día, es algo, como os digo, que nos duele. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que ser claros, ¿no? O sea, el dinero nos va a traer problemas por exceso o por defecto. Y en muchas de las ocasiones lo que va a primar es el defecto, ¿vale? El tener dificultades para llegar a final de mes, que lo dicho, esto no es un problema personal de nadie, simplemente que también no nos han enseñado a cómo a lo mejor sobrevivir de una forma sana en esta sociedad capitalista, porque al final tenemos que ser claros, y vivimos en una sociedad capitalista. Pues me ha llegado mucha queja, mucha crítica de mucho de educación financiera, pero tú no eres rico, no eres millonario. Y lo he dicho muchas veces, a lo mejor el objetivo no es ser millonario, sino simplemente tener cierta tranquilidad financiera y saber, pues bueno, gestionar de una forma diferente a la que nos enseñan, mediante el ahorro y la inversión, los ingresos que generamos día a día. Así que también esto me hace generar conciencia acerca de que quien sabe un poquito más, y también voy a reflexionar acerca de ello, por supuesto en la parte final de este capítulo dejaré ciertas recomendaciones que yo creo que son interesantes, que por cierto aprovecho también esta pequeña pausa que me he tomado para decir que obviamente compartas, le des like y comentes en este capítulo, no solo porque viene bien para el podcast, o sea, al final las diferentes plataformas premian que el contenido llegue a más gente, sino porque
ya sabéis que lo he dicho, si tenéis algún comentario en concreto o tenéis una opinión que se pueda compartir, bienvenida sea. No soy reacio ni mucho menos a todo este tipo de debates ni de discusiones. Y como os decía, ¿qué ocurre también? Que desafortunadamente nos encontramos en una sociedad que puede pecar de vendehumos, ¿vale? Y voy a meterme también dentro de todo lo que puede ser la educación financiera, gente que vende cursos, gente que vende libros, gente que vende podcasts, sin ir más lejos. Hay mucho vendehumo. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo soy el primero que particularmente estoy en contra de los vendehumos, no nos vamos a engañar. Y es difícil distinguir un vendehumos de lo que no lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces hay labores de marketing detrás que nos venden muy bien una idea. Te vas a hacer rico con esto vas a conseguir ganar el doble, el triple, 10 veces más. Y muchas veces, pues eso, condicionados por esos cantos de sirena, caemos en la tentación de comprar algo por lo que pagamos un dinero que luego realmente no lo vale. Y evidentemente aquí sí que entiendo, ¿no?, que mucha gente esté asqueada, esté harta de todos esos vendehumos. Y pues como os decía, yo de forma altruista, de hecho, encima, por eso digo que me sitúo un poco en el plano intermedio, ¿no? Intento ver las dos caras de la moneda, y al igual que entiendo a toda esa gente que esté hasta el gorro, ¿vale?, por no decir otra cosa, que cuestione y que critique todo lo que tenga que ver con algo que generalmente aporte valor. Pero luego, por otro lado, yo que lo genero de forma gratuita, que se critique o se cuestione, encima es como si te estoy cobrando cero. O sea, que me digas primero que soy un vendehumo cuando estoy analizando el libro de una tercera persona. Yo entiendo que no te pueda caer bien o en simpatía esa persona, ok, lo comparto, pero no tiene nada que ver para que critiques o cuestiones el contenido que yo pueda sacar. O sea, te puedes meter conmigo si no te gusta mi estilo, o si no te gusta mi forma, o si no te gusta el contenido que saco, perfecto, te lo compro, pero no te compro que me critiques por analizar el contenido de terceros. Y segundo, que me taches de vendehumos cuando a lo mejor pueda ser de forma gratis. Es como intento situarme en el punto medio de esta balanza. Pero lo dicho, yo también soy un anti-vendehumos, evidentemente, y a día de hoy quien no quiera, por ejemplo, pues pagar por parte de mi contenido, siempre seguirá teniendo una parte gratuita, lógico y normal. Ahora, más allá de eso, sí que a raíz de uno de los últimos libros que me he leído, porque ya sabéis que soy un fanático lector y más en finanzas personales, emprendimiento, inversiones, etcétera, etcétera, que es el contenido en el que más me he querido centrar durante estos últimos años, me pongo en la siguiente tesitura de gente, lo dicho, que critica o cuestiona todas estas metodologías de educación, que como ya os digo, intentan realmente cubrir el espacio que no ha cubierto muchas veces la educación un poco más clásica. ¿Y qué sucede? Que en relación a todo esto del dinero, me llama la atención, ¿no? Porque al igual que, por ejemplo, no iríamos al dentista por un esguince de tobillo, muchas veces intentamos buscar soluciones financieras en gente que no está en el punto en el que nosotros queremos llegar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas de las personas, ¿no?, que comparten su contenido es porque ya están en un punto, han tenido un aprendizaje y un bagaje que intentan transmitir a todos sus usuarios. Y aún así, con todo y con eso, muchas veces pecamos de querer aprender. O sea, lo dicho, la formación autodidacta, sí que es cierto que soy fiel defensor de ella, pero intentamos aprender acerca de estos cantos de sirena. Por ejemplo, ¿no? Pues circunstancias en las que una persona se junta con alguien que diga, es que mi cuñado o mi primo o mi vecino ha invertido en Bitcoin en 2012 y le ha ido muy bien y me ha estado contando y tal, y a lo mejor esa persona ha ganado dinero por casualidad, por puro azar. Y desconfiamos de la gente que tiene una metodología, que aprende, que se forma día a día. Y también vamos a ser honestos, ¿no? Si hay vendehumos es porque hay mucho comprahumo. O sea, gente que por un golpe del destino ha tenido suerte, vende un poco lo escaso que sabe, no tiene una formación detrás y la gente se lo compra. ¿Por qué? Pues bueno, ¿no? Porque muchas veces sale con la mansión detrás o con el Ferrari detrás y, los dicho, embaucados por esos cantos de sirena
pues vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Pero aún así, yo sí que quiero recalcar la necesidad de contar con mentores, y más en diferentes aspectos, porque imaginaros, ¿no? Que yo me quisiera dedicar al periodismo. Voy a poner un ejemplo que se salga del entorno que estamos hablando, para ejemplificar lo que os quiero contar. Si yo quiero aprender del periodismo, ¿a quién debería tener como referente? Pues hombre, entiendo que a Manolo Lama, a Matías Prat, a gente que ya tiene esa experiencia y ese reconocimiento, por decirlo incluso más allá de todo esto, ¿no? Que tiene autoridad dentro del campo en el que se ha desarrollado. Y pues eso, muchas veces cometemos el error de no seguir a estos referentes y seguir al vecino de al lado, porque nos ha contado que hay una criptomoneda china que va a triunfar y que va a hacer un 1000.000.000% y que me va a retirar. Pues hombre, si ya hay una persona que trabaja dentro del sector y del ámbito de las criptomonedas, ¿por qué no fiarte más de esta persona? Que esto es como todo, luego lo dicho, el azar y la aleatoriedad existe en el mercado, y mucha gente pues termina ganando muchas sumas de dinero pues por casualidad. Desafortunadamente, ya sabéis que hay un estudio por ahí que dice que un alto porcentaje de las personas que ganan la lotería lo termina perdiendo en los próximos años. Pero bueno, allá vosotros. Bajo mi punto de vista, soy anti-vendehumos, soy fiel defensor de los mentores y de la necesidad de aprender en un campo en el que no conocemos. Y dicho todo esto, sí que lógicamente os recomiendo que siempre tengáis en cuenta referentes y preguntáis a gente que realmente quiere estar en el punto que queráis estar. Y por mucho que os duela, por mucho que pueda ser incómodo, si una persona es millonaria, por muy vendehumos que te pueda parecer, seguramente tenga algo que venderte que tú no sabes. Y esta es la pura realidad. Más allá, lo que os decía, de dejar de mirarnos el ombligo y pensar que nosotros somos los todopoderosos del mundo y que contamos con ello. Y ahora, finalizada también esta reflexión, que quería dejarla en este espacio, comentar también que todos tenemos mentores independientemente del punto en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque una persona a pie de calle, ¿vale? Como podamos ser seguramente pues tú que estás escuchando este podcast, o como pueda ser yo, que lo diré una y mil veces, yo a día de hoy no soy millonario, ojalá serlo el día de mañana porque solucionará muchos de los problemas, por lo menos. Tendré otra serie de preocupaciones, pero entiendo que a nivel económico, todo siempre y cuando se haga desde una forma íntegra y justa, pues entiendo que el dinero dejará de ser un problema en el día a día. Que como os decía, sé que duele porque muchos luchamos por llegar a fin de mes, tenemos sueldos que no nos alcanzan, y más a día de hoy, con el petróleo disparado, la gasolina súper cara, tasas de inflación surrealistas, etcétera, etcétera, créditos hipotecarios por pagar. Sí, yo lo entiendo, yo entiendo que evidentemente necesitamos batallar muchas veces contra esa situación económica que nos afecta y que nos influye. Pero bueno, aprender en ese sector, como os digo, también es lícito, y quien quiera pues tiene las puertas totalmente abiertas a aprender y a intentar salir de esa zona de confort en la que muchas veces nosotros mismos nos quedamos asqueados. Y como os decía, nosotros, personas a pie de calle que podemos tener como referentes a personas millonarias o incluso multimillonarias, se dará también la circunstancia en la que estas mismas personas millonarias, si quieren seguir progresando y prosperando en su camino financiero, tendrán como referentes a personas billonarias, con B. Y esto lo digo por precisamente romper el paradigma de creer que ya lo sabemos todo, porque siempre va a haber una persona que sepa más que tú, que haya estudiado más que tú, que tenga mejor trayectoria que tú, y es como todo, quien está abierto a aprender, pues hombre, para eso también está este podcast, que ya sabéis que hemos tratado temas tanto de inversiones inmobiliarias, inversiones en mercados financieros, inversiones en criptomonedas. Hemos tenido entrevistas a emprendedores, gente que ha montado su negocio y a día de hoy puede decir que vive bien de él. Y pues bueno, quien quiera explorar un poquito más allá acerca del podcast, bienvenido sea. Ahora, voy a pasar a esa segunda parte en la que me he querido centrar en diferentes referentes que yo he tenido, y sinceramente, ya sabéis que a mí nadie me paga por hablar de ello, salvo que, y en este sentido soy siempre 100% transparente,
Quien quiera acudir a la página web librosdefinanzas.net ya sabe que hay resumidos a día de hoy más de 30 libros de educación financiera, finanzas personales y libertad financiera. Todo el mundo que lo compre a través de esa página web sí que vamos a percibir, porque somos un equipo el que hay detrás de librosdefinanzas.net, una comisión. Ahora, igual de transparente que os soy para una cosa o soy para la otra. Generalmente suele ser de 50-60 céntimos, pero bueno, quien quiera echarle un ojo, invitado está. Más allá de eso, por la recomendación que os voy a dejar ahora, cobro 0 euros. Literalmente no voy a percibir ni un triste céntimo de lo que os voy a comentar, pero creo que al final aportar valor también es algo que nos va a ayudar a crecer el día de mañana. Y por eso os digo que quien quiera cuestionarlo y criticarlo y decir es que esto es un vendehumos y tal, no sé qué, lo que a ti te dé la gana. O sea, realmente piensa lo que a ti te dé la gana, porque yo te lo voy a, transmitir desde la experiencia que a mí me ha resultado positiva. Sé que me dejaré a mucha gente por el camino, pero bueno, también es como todo, ¿no? No he podido estudiarme todos los cursos de educación y de libertad financiera que existen, porque existen mucho, pero bueno, como también es algo que aparece en otros muchos campos. Lo he querido diferenciar en gente que se dedica a la educación financiera general, personajes que trabajan aspectos del trading y se han dedicado y se han querido centrar un poquito más en el trading, cursos más relacionados con inmuebles y libertad inmobiliaria, y por supuesto, como no, mercados financieros y bolsa. Voy por partes, voy a empezar comentando cursos de educación financiera en general, y aquí he querido destacaros a dos referentes principalmente, que son Sergio Fernández, creador del libro Libertad Financiera, aparte de otros muchos, como Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedos o Vivir con Abundancia, y los hermanos Richard y Diego Gracia, con su bestseller El Método Rico. De hecho, recientemente publicaron también su segundo libro, Super Ahorradores, pues también se han lanzado al mundo de la educación financiera y cuentan también con su curso El Método Rico. Y retomando también un poco, como os comentaba, Sergio Fernández, aparte de toda la experiencia que tiene Sergio, que ya lleva más de 10 años en el mercado, aparte de los diferentes máster, yo quiero dejaros dos referencias. La primera, el seminario online Vivir sin Jefe, para quien quiera emprender y aprender, esto ha quedado un poco redundante, ¿no? Pero quien quiera aprender sobre emprendimiento y cómo generar un negocio, bien sea físico u online. Y aparte el seminario Vivir con Abundancia, en el que aquí, como ya sabéis, siempre os cuento una pequeña anécdota. Cuando comenzamos con todo esto de la pandemia, con el cierre duro que tuvimos durante los 3 primeros meses, cuando llegó el coronavirus aquí a España, Sergio hizo una promoción con su seminario Vivir con Abundancia, y yo ya llevaba tiempo queriendo escuchar un poco y aprender sobre este chico en particular, porque encima, yo era fanático lector de sus libros, y sacó una promoción. De hecho, no sé si lo dejó a mitad de precio, una cosa así, y evidentemente, como estábamos encerrados 24/7 en casa, aproveché para hacerlo. Mi experiencia, para quien lo quiera saber, es un curso muy práctico que ya os digo que merece la pena, porque al final la retención que se tiene en formato vídeo es mucho más que a lo mejor en formato lectura. Y aparte Sergio deja una serie de herramientas que no os quiero desvelar, quien quiera, lo dicho, que le eche un ojo, de gestión de finanzas personales, de cómo generar tu presupuesto mensual, de cómo crear tu balance de control de ingresos y gastos. Y de verdad, para quien quiera salir un poquito de la zona de confort y para quien se lo pueda permitir, que yo sé que hay gente que esto es como todo, ¿no? Dentro de mi público habrá gente que pueda hacer 10 cursos de estos al mes, y gente que a lo mejor ahorrar 150, 200 o 300 euros para poder acceder a ellos le costará un poquito más. Bajo mi punto de vista, 100% recomendable. Lo dicho, no gano ni un euro por decir verdades en este caso. Y quien quiera, creo que lo sigue estando disponible. A día de hoy no cuenta con oferta, pero bueno, más adelante chequearlo un poquillo, estar pendientes, y si vuelve a lanzar alguna oferta del estilo que sea, pues que la podáis aprovechar. Paso a la rama de trading, ¿vale? Para quien quiera, pues eso, profundizar un poquito, no tanto en a lo mejor qué es la bolsa y el análisis fundamental, sino que es el análisis técnico.
y gente que pueda operar en diferentes activos, como pueda ser forex, criptomonedas, materias primas, etcétera, etcétera. Aquí os quiero dejar 3 recomendaciones y de las 3 quiero destacaros 2. La primera es Francisca Serrano, que ya sabéis que también es escritora, autora de varios libros y directora de la escuela, si no me equivoco, Trading y Bolsa para Torpes. Y luego Borja Muñoz, más conocido también como Borja Tube, con su, a ver si lo recuerdo de memoria, con su curso Super Day Trading, que no me salía. Creo que tiene alguna otra mentoría y creo que tienen también Super Day Trading Gold o Trading Gold, creo que se llama. Pero yo en concreto quiero centrarme en Super Day Trading, porque aquí también quiero dejaros un pequeño consejo, y es que empecéis siempre de menos a más. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay ciertos cursos premium que cuentan con una parte un poquito más básica. Igual, yo soy partidario de que probéis siempre, ¿no?, con la herramienta básica, y si os gusta que lo podáis escalar y que podáis ascender en vuestra educación financiera. Pero principalmente de Francisca y de Borja Muñoz, destacaros que lógicamente pues también he pasado por sus cursos, y me diréis, ostras Dani, después de pasar por tantos cursos ¿no te has dedicado a ello? Pues bueno, todavía digamos que estoy en esa fase de ahorro, porque sí que me gustaría contar con la tranquilidad financiera para poder poner en juego o en riesgo mi capital sin que esto me perjudique a nivel psicotrading, que creo que es un poco la parte que más necesito trabajar para poder progresar en este campo. Y de aquí, sobre todo, en Francisca Serrano, empecé por uno de los cursos que sacó en relación a criptomonedas, que me parece muy interesante. Francisca Serrano creo que es una de las mentoras más completas a nivel análisis técnico, porque explica tanto como qué son los chartismos, como los diferentes indicadores y herramientas de lo más completas. Y luego, por otro lado, voy a hablaros de Borja Muñoz. En su caso, igual, durante la pandemia, sacaron una pequeña promoción. Esto también, pues bueno, quien lo quiera tener en cuenta, lógicamente, o sea, no nos vamos a engañar. Soy una persona normal y corriente, intento aprovechar también todas las promociones y descuentos que cada uno de estos autores saca, y también creo que lógicamente quien quiera espere un poquito para ello. O sea, tenerlos siempre ojeados, tenerlos en vuestro radar, y luego a partir de ahí pues aprovechar eso, las diferentes ofertas y promociones que, como os digo, salen, y siempre al cabo del año pues 2-3 promociones seguro que podéis aprovechar. Pues de Borja Muñoz destacar que dentro de su curso a mí lo que más me gustó es la sencillez que transmiten en su método. Realmente, o sea, el curso o mejor dicho, el método de Borja Muñoz se podría explicar en 1 hora y media. ¿Qué es lo que sucede? Que luego toda la parte que abarca y la comunidad que han generado, porque es como todo, ¿no? El trading es una actividad compleja en la que hay días que vamos a ganar y días en los que vamos a perder. ¿Qué sucede? Que sí que Borja y su socio Lorenzo se han preocupado de generar una comunidad bastante sana, en la que con toda la transparencia del mundo comentan sus operaciones y analizan los diferentes fallos que se puedan tener. Pero como os digo, el método es realmente sencillo. Perdón por ese gallo. Es realmente sencillo, es realmente práctico. Lo único que, pues eso, hay que tener esa constancia de trabajarlo día a día. Y por último, dentro del apartado de trading, quiero destacaros a Alberto Chan. En mi caso particular, no he trabajado nunca directamente con él, no he sido usuario de sus cursos a día de hoy, nunca lo podré descartar a futuro, pero sé que es una referencia porque encima fue galardonado con el broker más joven de España. Sí que he sido lector de sus libros y de hecho los tengo analizados en la página web de librosdefinanzas.net, y por eso os lo he querido destacar. No descarto, sé que tiene formaciones muy interesantes como el método Trilogy Value, el gurú del trading, y quien le guste esa metodología, adelante. De hecho, creo que Alberto se especializa también un poquito en opciones financieras. Es un activo que a mí no me gusta y a lo mejor por eso no lo he trabajado tanto como debería a día de hoy. Voy a pasar a la formación en bolsa y a otras formaciones un poquito más genéricas. Y aquí sí que quiero destacaros a otra parejita, que son Javier del Valle y Francisco del Valle. Perdón, bueno, Francisco, no sé si es Francisco del Valle, pero bueno, Javier y Fernando, que me disculpen, que me he equivocado con el nombre de Fer. Y ellos en concreto
sí que para quien que le guste un poquito más el análisis fundamental de bolsa, saber qué es el PER de una acción, saber cuáles son los fundamentales, el análisis de, por ejemplo, ¿no?, de los resultados financieros de una empresa, pues tienen en Javier y Fernando, JF Partners, que así es como se conoce su metodología, una referencia muy importante. Y aquí deciros que aunque sí que me he leído el libro, yo no hice el curso, pero sí que tengo un amigo en concreto que me lo recomendó. De hecho, él está en la comunidad de Discord. Lo dicho, yo lo siento por Javier y Fernando, todavía no he hecho el curso porque no es un campo en el que haya querido profundizar. El día de mañana, cuando cuente con esa tranquilidad financiera y esté generando a lo mejor los ingresos pasivos que considere, sé que va a ser parte de mi reinversión, porque encima ya sabéis que la inversión que mejor resultado garantiza en el medio y largo plazo es la inversión en uno mismo. Así que dentro de la bolsa y del análisis fundamental he querido destacaros a Javier y a Fernando. Luego, por otro lado, dentro de los inmuebles, que sí que es un campo que he estado trabajando más los últimos meses, he querido dejaros varias opciones. Y de hecho, contaba con una en particular que no tenía en mi radar, pero sí que creo que puede ser interesante. Voy a empezar a centrarme por cada uno de ellos. El primero es, como no podía faltar ese curso de libertad inmobiliaria de Carlos Galán. Y de Carlos contaros que a mí me parece sobre todo una persona muy sencilla, muy cercana, y que creo que puede ayudar a transmitir muchas de las cosas que necesitéis. Lógicamente, su modelo de inversión se centra en los ingresos pasivos mediante las rentas. Y de aquí contaros que Carlos, bueno, de hecho creo que ahora está en un nuevo lanzamiento de su curso de libertad inmobiliaria. Y creo que, pues, su cuenta, sobre todo, es una persona súper joven que transmite esa frescura a la hora de poder explicar cómo generar negocios de rentas gracias a nuestros inmuebles. Yo, por mi parte, analicé, leí y he exprimido todo lo que he podido su libro Independízate de Papá Estado, que por cierto también es un bestseller en Amazon y lógicamente contáis con él en la página de librosdefinanzas.net, y creo que es una referencia muy interesante. Como segundo personaje principal en esta parte de inversión inmobiliaria he querido destacaros a Pau Antó, ¿vale? Y sí que es cierto que yo no he sido consumidor de sus libros. Alguna vez he estado en contacto con él para realizar alguna colaboración, alguna grabación del podcast, que de hecho, bueno, os he hecho un pequeño spoiler, ¿vale? He querido contactar con él para más adelante, no sé si dará tiempo a englobarlo dentro de estos 52 capítulos, pero bueno, si no, dentro de muy poquito tendréis también ese capítulo con Pau Antó. Y lo dicho, aunque no he sido consumidor de sus cursos, sí que sé que él se especializa un poquito más en viviendas de lujo para quien le guste ese modelo de negocio, y creo que también tiene mucho que aportar. Y por último, dentro de este apartado del sector inmobiliario, quería dejaros a José Muñoz. ¿Por qué? Porque aunque seguramente sea un personaje un poquito más desconocido, es autor del libro La Fórmula IN. Cuando empecé a ver un poquito, por cierto, José Muñoz también tiene un canal muy interesante en YouTube. Lo dicho, aparte de los cursos de pago, tenéis por mucha parte de estos autores formación gratuita, bien sea en formato podcast, YouTube, etcétera, etcétera. Por eso también os los he querido destacar. José Muñoz me pareció muy interesante porque analiza muy al detalle muchas operaciones diferentes, tanto flipping houses como rent to rent. Creo que trabaja muy bien la parte inversora de inmuebles, y por eso ya os digo que quien por lo que sea no pueda tener acceso a sus cursos por economía o por cualquier otro motivo, que sepa que tiene el libro de la Fórmula IN. No está analizado en libros de finanzas, igual que os cuento una cosa os cuento otra, pero bueno, más adelante sí que intentaré sacar también ese resumen, porque creo que es muy interesante hablar de inversiones inmobiliarias. Y por último, pero no por ello menos importante, quería hablaros también de negocios digitales como una vía, pues, para poder emprender. Al final, pues, me podía tirar horas y horas hablando de diferentes autores y de diferentes mentores en campos de negocios. Y creo que aquí una persona interesante es Romo Alfons, que muchos de ellos ya le conoceréis. Publicó un libro hace muy poquito, que es el de Crece y Hazte Rico.
pero sobre todo le he querido destacar porque al final los negocios digitales contienen cierta parte de ingresos pasivos en los que a quien le guste un poquito más el mundo online, el mundo web, el mundo del SEO, puede encontrar en Romu, más allá pues eso de sus formaciones gratuitas en YouTube, contenido de alto valor, tanto de SEO incluso como de esta plataforma, como de YouTube, para quien quiera generar esa marca personal. Y por mi parte, chicos, no me quiero entretener mucho más, quería sobre todo eso, reflexionar acerca de la importancia de la educación financiera, porque creo que es un punto en el que existe una carencia real en nuestro sistema educativo. Quería daros un poco mi punto de vista acerca de esa gente que critica y cuestiona a los vendehumos y demás, partiendo de la base de que yo soy el primer anti-vendehumos, pero que también soy fiel defensor de los mentores en educación financiera. Y quería, evidentemente, dejaros, pues bueno, diferentes referencias que para mí han sido útiles. Algunas las he exprimido un poquito más y otras las he exprimido un poquito menos. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Os invito a que vosotros también podéis dejar en el apartado de comentarios cuáles han sido para vosotros los mentores en educación financiera que más os han marcado. Y por supuesto, nos vemos en próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao, chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.